pero en realidad todo el mes. Empezamos, empezamos. Bueno, buenos días a todos. Desde la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales del Centro de Estudios Teóricos y Multidisciplinarios en Ciencias Sociales, estamos trabajando en el colectivo que organiza la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Y en este colectivo, el trabajo que se hace justamente es tratar de reconocer desde las perspectivas de las ciencias sociales y de las ciencias naturales el trabajo de distinguidas colaboradoras, de distinguidas mujeres de la ciencia, de la acción social, del feminismo. En esta ocasión tenemos como invitada a la doctora Sandra Aurora González Sánchez. Ella, profesora de la Universidad de Ciencia y Artes de Tuxtla Gutiérrez. Ella participa justamente con nosotros en lo que sería la didáctica de las ciencias naturales. Ella es doctora en Ciencias de la Educación, cuenta con un diplomado en Estudios Críticos de Género y Ciencia Académica, activista, profesora, investigadora titular B del Instituto de Ciencias Biológicas, responsable del Laboratorio de Didáctica de las Ciencias Experimentales y Exactas. Su línea de investigación, la enseñanza y aprendizaje de las ciencias experimentales con perspectivas de género y metodología de investigación feminista para la enseñanza de las ciencias en contextos de inter y multiculturalidad. Es integrante del comité directivo responsable del Nodo Sureste en México de la Red Latinoamericana de Metodología de Investigación, RedMed, quien en meses previos, anteriores, en noviembre, fue responsable del Encuentro Latinoamericano de las Ciencias por parte de esta red. Integrante de la Red Mexicana de Ciencia, Tecnología y Género, en la que coordina los trabajos del Grupo de Divulgación con Perspectiva de Género. Integrante del comité directivo de la revista De Este Lado, de la Red de Ciencia, Tecnología y Género, integrante del Pacto de Sororidad en Chiapas, profesora invitada al Seminario Permanente de Formación de Profesores en Metodología de Investigación en la Facultad de Ciencias Políticas. Participa en el diseño curricular de la Maestría de Enseñanza de las Ciencias Naturales, en la que ha sido profesora titular de los seminarios de actualización disciplinar de Química, Didáctica de la Química. Fungió como coordinadora académica de este programa de posgrado durante 8 años, del 2007 al 2014. Es directora de Aseguramiento para la Calidad de la Universidad de Ciencias y Artes del 18 al 20. Organizadora y coordinadora del Foro de Divulgación de Ciencias Experimentales y Exactas con Perspectiva de Género durante 5 años. Cuenta con una alta experiencia en procesos administrativos asociados a la educación. Ha trabajado durante varios años como coordinadora de cursos de profesionalización docente al profesorado de educación secundaria y bachillerato en el estado de Chiapas. Su línea de investigación es la didáctica de las ciencias experimentales y exactas, trabajando en las propuestas de intervención y de evaluación, la incorporación de la perspectiva de género y la sustentabilidad. Autora de diversas publicaciones, entre las que vamos a mencionar La enseñanza de las ciencias naturales, una mirada desde Chiapas, Incorporación de la perspectiva de género en la enseñanza y divulgación de las ciencias en contextos diversos, Las memorias del segundo encuentro latinoamericano de metodología, La orientación vocacional para las nuevas generaciones, Prácticas innovadoras escolares y Ficheros por áreas de conocimiento para fomentar vocaciones, Diálogo global de saberes y experiencias entre científicas académicas, Memoria del Tercer Foro Internacional, Segundo Foro Nacional, Políticas de Evaluación en las CIES y su efecto en la trayectoria académica y en el área de las científicas. Es de verdad un gusto enorme tener con nosotros la participación de la doctora Sandra Aurora, que además, déjenme decirle que es una participante activa total en todos los foros en los que se discute, se difunde la ciencia creada por las mujeres, la participación de las mujeres, de las niñas. Permanentemente su preocupación está centrada en construir foros y espacios en donde la igualdad y la participación sea mayor para todos, ¿sí? Entonces, bienvenida Sandra desde Chiapas hasta acá, hasta la Ciudad de México. Nos da un enorme gusto tenerte por acá. Adelante, doctora. Muchas gracias, doctora Yolanda. Muchas gracias por la invitación al Centro de Estudios Multidisciplinarios de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Y bueno, y gracias a Goretti que nos está apoyando en este momento, ¿no? Con la transmisión. Voy a proyectar una presentación que realicé precisamente para esta charla.
¿Ya se ve mi pantalla? Ya. Ok, bueno. Como sabemos, el lema que se eligió para este año en la conmemoración del marco del Día Internacional, la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, es igualdad de género hoy para un mañana sostenible. Y bueno, a mí me corresponde, o elegí platicar y conversar con ustedes un poco más en una charla, ¿no? Respecto a las mujeres en la ciencia, ¿no? Y un poco acerca de cuál ha sido mi experiencia, ¿no? En este sentido, pues sí, pues me gustaría, pues platicar un poco acerca de mí, en la cuestión que tiene que ver con el feminismo. Actualmente, pues bueno, la maestra Marcela Lagarde, que es pues un referente del feminismo en México, ha hablado mucho de este proceso de reconocimiento de nuestra genealogía como mujeres, es decir, nuestra historia, ver quiénes fueron nuestras ancestras y un poco ubicar, ¿no? Para ubicarnos en un contexto actual. Pues bueno, yo tengo una familia en la cual, pues bueno, podríamos decir que soy sándwich porque tengo dos hermanas mayores y después tengo un hermano menor. Ahí en la foto que se aprecia del lado izquierdo pueden ver a mi mamá, que ha sido una referente para mí. Creo que es importantísimo todo este ejemplo que ella transmitió de resistencia, sin ella tener conciencia de género, porque en ese momento pues no se hablaba tanto de estos temas, de resistencia a un esquema de mucha violencia, entre ellas, por supuesto, violencia intrafamiliar, lo cual pues la llevó en su momento a ser una mujer muy vanguardista y pues bueno, separarse dos veces de dos parejas, que creo que eso es fundamental y que marcó una situación que aunque pareciera que en ese momento no permeaba, yo creo que sí la tengo instalada en mi subjetividad, porque pues fue un ejemplo de que no hay cuestiones que no se pueden permitir y que las mujeres pueden caminar, ¿no? Desde lo que ella conocía, desde su contexto y sobre todo, imagínense, hablando de Chiapas, que es un contexto muy, muy machista. En la fotografía que está del lado derecho, pues ustedes pueden ver algo que disfruto mucho es precisamente la naturaleza. Yo soy ingeniera química de formación básica, sin embargo me desarrollo en el Instituto de Ciencias Biológicas. Y bueno, ahí ven, tengo un sabino o un sauce llorón precioso. Y creo que así es como me visibilizo. Esta imagen refleja mucho de mí, siempre viendo hacia lo alto, pero en positivo, ¿no? Hacia las metas que voy trazando, hacia mis propósitos y pues ir construyendo pues de manera gradual y sabiendo que pues siempre cualquier objetivo pues se puede alcanzar. En esta siguiente diapositiva que les voy a pasar, pues bueno, hay algo más acerca de mi vida. Pues bueno, yo disfruto mucho hacer senderismo con mi esposo, a mi hija, tengo una hija que va a cumplir 15 años y bueno, nos encantan los perros, disfrutamos mucho de ese tiempo. Tenemos en casa, pues bueno, nuestro tiempo de esparcimiento. Y bueno, y en la última foto pueden ver pues a mi hija con pues mis sobrinas y mi sobrino, que también son parte fundamental de mi vida. Esto es algo que pues siempre me gusta reflejar porque cuando uno se pregunta acerca de la trayectoria de una mujer en la ciencia, pues pareciera que no hay nada más atrás de ella, ¿no? Sino solamente el trabajo académico, pero pues está como directamente relacionado con el mensaje que les quiero compartir hoy. ¿Por qué no ha sido sencillo, creo? ¿Por qué no ha sido fácil este camino? Que de hecho yo creo que empecé a tener esta conciencia de género hace más o menos como 10 o 12 años que empecé a participar en la red y que empecé a hacer ciertas reflexiones antes en la Red Latinoamericana de Metodología de Investigación. Creo que es fundamental hablar de la historia. Las mujeres pues siempre han estado en la ciencia y como muestra de esto, pues bueno, podemos hablar de un episodio pues muy lamentable en el que murieron muchas mujeres, miles de mujeres en la época del medievo o medioevo, entre los siglos XVI y XVII, donde pues bueno, fueron perseguidas por
en esa etapa, querer ellas acercarse al conocimiento de una forma empírica. En realidad hubo una coyuntura allí que tiene mucho que ver, como siempre, con relaciones de poder. En ese entonces, pues la iglesia era una institución muy importante, al igual que el poder que ostentaban pues los señores feudales, ¿no? Que prácticamente eran los dueños y señores de la vida, no solamente de mujeres, sino también de muchos hombres. Entonces, ese abuso constante que existía, pues también implicaba muchas limitaciones y en términos de los derechos que tenían las mujeres. Uno de ellos, pues precisamente era que no podían acceder a la educación. Sin embargo, desde la casa y desde los espacios que tenemos, no podemos restar el valor que tiene el conocimiento empírico. Y dentro de estos roles de género que habían sido asignados a las mujeres, que eran el cuidado, la cocina, que históricamente no son estos roles que, y hasta la fecha, creo que todavía están muy interiorizados, ¿no? En muchos esquemas culturales en el país y sobre todo aquí en el sureste, pues bueno, ellas buscaron un nicho, un área de oportunidad, porque ¿quiénes eran las brujas? Pues las brujas fueron mujeres que a través de la cocina y de los años de experiencia que fueron acumulando en la cocina, descubrieron propiedades medicinales de muchas plantas y ya eran reconocidas por esos conocimientos que tenían, ¿no? Incluso eran buscadas para que pues quitaran algunos dolores o prescribieran algunas hierbas. También en este rol de cuidado, y sobre todo porque había todavía muchos tabús respecto a hablar de algunos temas como era el embarazo, ¿no? Que era restringido únicamente al cuerpo de la mujer y los cambios que podía sufrir. Ellas también fueron conociendo su cuerpo y el cuerpo de las otras mujeres y pues bueno, generaron mucho conocimiento en la parte, en términos de partos, de manejo de partos, de anatomía y fisiología del cuerpo de la mujer, y pues eran parteras. También extraían aceites esenciales, obtenían perfumes de una forma muy artesanal, a lo que ahora se hace con un equipo Soxhlet en un laboratorio de química, ellas lo hacían con lo que tenían. Entonces, estos conocimientos, al estar en una estructura social en la cual se estaba debilitando la iglesia y estaban hasta cierto punto perdiendo mucho poder, pues bueno, surge recelo de los hombres, de los médicos, ¿no? Que pues veían que eran, pues recurrían mucho a estas mujeres y empezaron a crear este mito alrededor de ellas, por supuesto con el objetivo de desacreditarlas, de que, bueno, todo el conocimiento que tenían lo habían obtenido por pactos con el demonio y que eran procesos sobrenaturales y fueron castigadas y perseguidas por la iglesia. De hecho, pues ustedes tienen ahí en Santo Domingo un museo que es el Museo de la Inquisición, que yo recorrí alguna vez y habla de todo el terror que vivieron estas mujeres y que eran torturadas para confesar que eran brujas, y hasta se escribió un libro que se llamaba El Martillo de las Brujas, ¿no? El Maleus Maleficarum, en el cual hasta se describían qué era lo que se tenían que hacer, los procedimientos de tortura para castigarles. Entonces, bueno, si ya desde ese entonces ellas fueron desacreditadas porque el único, podríamos decir, atrevimiento que tuvieron hacia este ejercicio del poder fue querer acceder al conocimiento, pues bueno, eso puede ir entendiendo un poco más nuestra realidad. Ya hablando de otra época, fíjense que en otro momento, me invitaron a mí a dar una charla precisamente acerca de la historia de las mujeres en la ciencia y me tocó analizar el libro de la doctora Aurora Tobar de 1500 mujeres en la conciencia colectiva de México, que es un libro donde ella recupera a muchas mujeres, y cuando yo empecé a ver qué mujeres habían incursionado en el área de las ciencias, resulta que en la Segunda Guerra Mundial se abren espacios en carreras universitarias que antes no estaban permitidas para las mujeres, ¿no? Porque nuestro acceso a la universidad fue 100 años después que la de los varones, ¿no? Los hombres accedieron 100 años a las universidades antes que nosotras, y cuando nosotras accedimos a la universidad, se nos asoció o se nos permitió nada más ingresar a carreras asociadas nuevamente a roles de cuidado, por la enfermería, por ser profesoras, educadoras,
¿no? Profesoras de educación preescolar. Pero en la guerra mundial hay una transición y una cuestión muy importante porque como los hombres se van a la guerra mundial, se van a la guerra, entonces a las mujeres se les permite acceder a carreras como medicina, ¿no? Entonces, esta ausencia y la disminución de los hombres, la matrícula de los hombres en las universidades, pues abrió algunos horizontes de posibilidades para que las mujeres incursionaran en algunas carreras. Se considera que la historia de las mujeres en la ciencia pues se sistematiza a partir de los años 70 del siglo XX, esto es muy reciente. Y creo que eso es habla del gran rezago que existe todavía y cómo nos ha costado como mujeres, en mi caso como mujer mestiza, ¿no? En un estado como Chiapas, incursionar en un campo de conocimiento que tiene un origen, la ciencia tiene un origen de un hombre caucásico, tiene con bata blanca, una mirada eurocéntrica, donde pues bueno, no se permite discutir lo establecido y muchas de las mujeres que nos han antecedido para querer estar en estos espacios que son tan complicados como son los espacios de la academia en las universidades, por muy ilógico que nos pareciera, las universidades son espacios complejos para nosotras. De hecho, hay un estudio que lo demuestra, la maestra Gloria Blonder, feminista argentina, platicaba que es las universidades, la academia, las empresas, ¿sí? Y la política. Son espacios todavía muy masculinizados donde no tenemos techos de cristal, tenemos techos de cemento, ¿no? Y en ese sentido, en la ciencia, pues bueno, es muy reciente todo lo que se ha sistematizado, porque como decimos en nuestras consignas, ¿no? Estuvimos allí, estamos y estaremos, ¿no? ¿Por qué? Porque las mujeres estaban allí. Lo que pasa es que pues no se les visibilizaba. Había mucho interés, les decía, imagínense, desde esta época de medioevo por acercarse a estos procesos científicos, pero siempre limitadas. Me viene a la mente pues un libro de Rosario Castellanos, que es una paisana, ella es chiapaneca, ella nació aquí en Comitán, aunque vivió en la Ciudad de México. Es una mujer muy destacada, que fue, tuvo encargos diplomáticos en el extranjero y que bueno, en ese sentido, ella escribe este libro que se llama Mujer que sabe latín, pero hace alusión a una cuestión histórica que es importante. Cuando se estudiaba en las universidades de ciencia, se le enseñaba solamente latín a los varones o se le enseñaba latín solamente a los hombres. Y todas las publicaciones en las revistas de prestigio científico se hacían en latín. Esto era un impedimento para que las mujeres pudiéramos realizar publicaciones porque no conocíamos el idioma, ¿no? Entonces siempre han existido estas barreras por parte del sistema que nos van poniendo como obstáculos que tenemos que ir venciendo poco a poco. Actualmente se trabaja mucho en algo que se llama el efecto Matilda, que es básicamente un fenómeno, e incluso ya que es un fenómeno que se ha lanzado en campañas en el extranjero, en Europa, sobre todo por la red de tecnólogas, que se llama No More Matildas, y que, bueno, reconoce el trabajo de Matilda Joslyn Gage, que fue una sufragista ya abolicionista de finales del siglo XIX en Estados Unidos, que luchó por el derecho de las mujeres y de las minorías. Ella, pues bueno, se dio cuenta que habían existido pues muchos sucesos en los cuales las mujeres habían sido invisibilizadas y no se les había reconocido. Y creo que en el campo de la biología me viene a la mente Watson y Crick, a quien se les atribuye el descubrimiento del DNA y donde fue Rosalind Franklin quien hizo la mayoría de los aportes y no fue reconocida, porque a ellos se les entregó el premio Nobel. También, pues bueno, tenemos siempre, pues yo creo que hemos recordado a Marie Curie, ¿no? Incluso esta mujer que luchó tanto que hasta tuvo que, bueno, como consecuencia de sus investigaciones, pues perdió la vida, ¿no? Es una química que nace en Varsovia, Polonia, pero pues es la que siempre tenemos en la mente porque de una u otra forma es la que pues se ha visibilizado más, pero hay
muchas como Rosalind Franklin, que les comentaba que pues también han estado allí presentes, y el efecto de este efecto Matilda, pues las ha hecho invisibles, y de lo que se ha tratado últimamente es de que trabajemos en visibilizarlas y vindicarlas, ¿no? Porque pues de una u otra forma la historia pues no les ha hecho pues esta justicia, ¿no? Por el mismo esquema de opresión y este mismo sistema patriarcal. Liz Meitner, pues bueno, es una mujer física sueca que nadie realmente pensaba sobre la fisión antes de su descubrimiento. Ella, bueno, es periódica, pero colaboraba con Otto Hahn, que era otro científico, que ella incluso ni siquiera podía tener acceso al laboratorio, la tenían trabajando en un sótano. Y ahí es donde ella, pues, con el apoyo de su padre, pues subvencionaba sus investigaciones, y resulta que cuando se otorga un reconocimiento público por todos los aportes que ella había hecho en este tema, en los temas de física que ella trabajaba, pues el reconocimiento se lo dan a Otto Hahn. Y en medio de todo a ella todavía le toca vivir una persecución por ser de origen judío, y pues sale exiliada de su país y se va a refugiar a Estados Unidos, donde, bueno, desarrolla un poco más su carrera y ya recibe algunos otros reconocimientos como la medalla Max Planck por sus aportes al campo de la física. También, bueno, quise traer a pues, espacio a una científica, voy a abrir un poquito más la pantalla, a una científica mexicana, ¿sí? Ella es Janet Alejandra Gutiérrez Uribe, ella está en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, es una biotecnóloga muy reconocida, que bueno, ha hecho muchos aportes para el tema de la producción de alimentos en México, y esto ha permitido, por supuesto, que pues ella sea citada incluso a nivel internacional, tiene muchos artículos de alto impacto, y bueno, y también imagínense, si a las mujeres de origen europeo, ¿no? Blancas, les costó que se les reconociera su trabajo en la ciencia, ahora pues a las mujeres que somos latinas, ¿no? A las mujeres indígenas, o incluso a las mujeres afrodescendientes o mujeres negras, es todavía, hay como una triple exclusión o discriminación, no solamente por la condición de género, sino por la condición de raza, por la condición de clase, incluso la condición económica, y nos cuesta mucho remontar en estos espacios donde definitivamente todavía la ciencia sigue teniendo una mirada pues masculina, aunque vemos grupos de resistencia como estas redes en las que yo pues me desarrollo, particularmente la red de ciencia, tecnología y género, donde pues bueno, tengo el privilegio de caminar con mujeres de la ciencia como la doctora Lilia Mesa, una física muy reconocida, la doctora Norma Blasquez Graf, que trabaja ahí precisamente en CEICH, que ha trabajado mucho este tema desde la psicología, la doctora Ana Chapa, la doctora Guadalupe Simón, que es matemática, y bueno, muchas mujeres que, la doctora Raquel Huereca, que es egresada incluso del mismo centro y que ahorita está en la UAM, Iztapalapa, y también trabajo con la doctora Elsa Guevara Ruiseñor, sí, con la que he colaborado algunos temas de socialización de género a temprana edad. Entonces, bueno, a pesar de los esfuerzos considerables realizados durante las últimas décadas, pues bueno, todavía existen brechas muy grandes que no podemos perder de vista, incluso el nombre que recibe el Sistema Nacional de Investigadores, que debería de ser Sistema Nacional de Investigación para que fuera más incluyente, ¿no? Aunque todavía existe como toda una discusión respecto a esta cuestión que tiene que ver con nombrar lo femenino. Para mí sí es importante nombrarlo, sobre todo cuando imparto talleres a las infancias, porque es importante nombrar niñas, niños, porque se sienten ellas interpeladas, ¿no? Se sienten llamadas. Y también
se dan cuenta de que, bueno, en ese momento son actrices importantes en todos los talleres de ciencia que, bueno, tengo la oportunidad de trabajar aquí en Chiapas y en otros espacios bueno, en Chiapas, en las zonas urbanas como la capital que es Tuxtla, y también he tenido la oportunidad de trabajar en la zona costa y también en los altos, ¿no? Entonces eso me ha brindado la oportunidad de ver que la condición de las niñas, de las mujeres, de las adolescentes, la condición social está todavía supeditada a muchos esquemas culturales que de una u otra forma legitiman la opresión que existe sobre ellas. Hablar del empoderamiento para mí es importante porque esto ha representado un aspecto importante y fundamental para mí. Y creo que como mujer eh, trato de generar un proceso en el cual, por eso me gusta analizar la parte histórica, porque en realidad, si bien es cierto, esto es el resultado, la condición que vivimos las mujeres es el resultado de todo un sistema, y un sistema que nos ha dejado al margen y que nos ha asignado roles, estereotipos de género, cuando tenemos un posicionamiento a favor de los derechos, porque en realidad también tiene que ver con una cuestión de ciudadanía, el ejercicio pleno de nuestros derechos y el acceso a las oportunidades que tenemos todos y todas, ¿no? Y de hecho la Constitución creo que en su modificación del 2011 ya se habla de derechos humanos y reconoce a todos los tratados internacionales. Sin embargo, es muy lamentable que todavía el ejercicio de nuestro derecho como mujeres, como personas en nuestra condición de mujeres, sea muy cuestionado y se generen tantos obstáculos. Entonces, cuando se habla del empoderamiento, pues bueno, discutíamos con la doctora Alma Sánchez Olvera, ponía sobre la mesa en el Diplomado de Estudios Críticos de Género, Ciencia y Tecnología, que es un proceso de autoafirmación y yo coincido con ella. Las mujeres desarrollan capacidades, oportunidades, recursos, derechos y poderes, pero ese yo es colocarme como mujer en el centro y el empoderamiento es precisamente el poder tomar nuestras decisiones. Estoy también muy consciente que las condiciones las tiene que generar el Estado a través de un garante en el sistema de justicia que nos permita transitar con seguridad, un garante en los centros laborales que nos permita acceder a ciertos puestos importantes de toma de decisiones. Yo ya estuve en un espacio directivo aquí en la universidad, pero resultaba que, pues bueno, estuve como directora de aseguramiento de la calidad, que me aprendí muchísimo de la vida universitaria, pero yo veía a las colegas que estaban en espacios directivos y siempre estaban en espacios en los cuales hay mucho más trabajo, es más abrumador, tenemos la talacha, vaya, ¿no? El estar redactando, arrastrando lápiz. Y en cambio, pues había un director general de planeación, un director de administración. Incluso yo una vez le dije al rector en una charla, pues sí, qué fácil, ¿verdad? A mí, ¿por qué no me ponen la dirección de planeación donde se administra el recurso? Porque esto también tiene que ver con una forma de que sabemos que los recursos pues representan también un poder, ¿no? Un poder, pero yo hablo un poder en positivo, ¿no? El poder de transformar, de ver desde la planeación educativa cuáles son las necesidades y esos poderes no los restringen. Yo platicaba y reflexionaba cuántas secretarias de Hacienda hay en el país, ¿no? En realidad son muy pocas. No sé cuántas, creo que nada más hay una o dos. Y eso refleja, porque la Secretaría de Hacienda es un cargo muy importante en donde se administran todos los recursos, se recaudan los impuestos. Pero, sin embargo, pues bueno, creo que los espacios que nos han asignado de dirección, pues no reflejan todavía estos esquemas de los que se hablan de igualdad de oportunidades, porque considero que somos completamente capaces de estar incluso en las rectorías, donde hacen falta tantas rectoras, ¿no? Porque en nuestra universidad nada más ha habido una rectora y pues hemos tenido 11 rectores, ¿no? Y creo que esa historia se repite en muchas universidades. Entonces, hablar de empoderamiento no solamente depende de nosotras. Creo que podríamos decir que nosotras tenemos que hacer un ejercicio
de saber qué significa tomar el control de nuestras decisiones y que esto tiene mucho que ver con por lo que fueron perseguidas las brujas, ¿no? Por el conocimiento, porque tenemos que conocer las leyes, tenemos que conocer básicamente los esquemas, la misma legislación universitaria, las que estamos en las universidades, y ya después ya no nos quieren invitar a ningún lado porque sabemos demasiado, ¿no? Entonces, y ya no les agrada mucho las opiniones, pero bueno, son cosas y son los esquemas de resistencia que tenemos que seguir enfrentando. Y bueno, hay muchas acciones afirmativas que yo en ese sentido cuestiono, porque si el derecho se ejerciera como tal, si el sistema de justicia realmente ejerciera y respetara pues el derecho de las mujeres, pues no tendrían por qué haber tantas acciones afirmativas. Aunque las celebro como la ley de acceso a una vida libre de violencia para las mujeres, ¿no? Donde también se habla de estos espacios académicos y los espacios universitarios. Entonces, yo sé que el empoderamiento no depende solamente de nosotras. Yo escuchaba hace poco a un diputado aquí en el estado que decía, yo celebro que luchen, sigan luchando. Y yo estaba a punto de decirle, bueno, ¿y por qué va a seguir luchando si para eso está usted allí? Precisamente para que ustedes que legislan, ¿sí? Vean que efectivamente y vigilen, ¿sí? Que realmente el presupuesto esté destinado para que se cumplan esas leyes. O sea, es que es muy fácil decir luchen, luchen, pero la lucha también implica un desgaste tanto emocional como físico. Cuando considero que para eso existe todo un sistema, ¿no? Pero bueno, en medio de todo esto, pues no nos queda más que estar en estos esquemas de resistencia, porque tenemos que estamos muy conscientes las mujeres que estamos en este momento, que todavía vivimos etapas de transición, que es un acto pedagógico incluso porque tenemos que ir educando, ¿no? Tenemos que reeducar. En las clases que yo imparto aquí en el instituto, todas las imparto con perspectiva de género y les explico también a los alumnos que los privilegios de los que ellos gozan, pues son porque pues han sido arrebatados. Cuando hay un esquema de desigualdad, alguien está siendo afectado, una persona está siendo afectada. Entonces esos privilegios de los que ellos gozan, pues bueno, en realidad son derechos que se les están restringiendo a sus compañeras y que en este esquema de igualdad tenemos que trabajar de manera conjunta y sobre todo en el marco del respeto, que eso me parece fundamental. Y bueno, ¿por qué ser científica representa un desafío aún? Pues yo les quiero comentar que con la universidad, y aquí la doctora Yolanda me va a entender perfectamente, cuando tenemos estos esquemas de evaluación, nos piden que, bueno, que dirijamos tesis, ¿no? Tanto de licenciatura como de maestría, porque somos evaluadas, que también realicemos actividades de vinculación. En mi caso, pues bueno, yo trabajo mucho talleres, foros, hago talleres con la niñez, con los mismos, el mismo estudiantado de aquí del instituto, para formarlos como talleristas, para dar cursos a niños y a niñas. También necesito tener una producción científica, tecnológica o en el campo de la innovación. Esto es escribir. Hace poco yo leía una reflexión donde decía, ¿por qué las mujeres escriben menos? Pues claro, porque pues llegamos a casa y si todavía tenemos este rol de que somos las que tenemos que ser las amas de casa perfectas, pues si vemos la casa desordenada nos ponemos a veces a ordenar algunas cosas y ahí se nos van 2 o 3 horas y después esas 2 o 3 horas las pudimos haber dedicado a escribir, ¿no? O a hacer análisis. Y estas son cosas que los hombres, algunos hombres en algunos espacios todavía no realizan. Afortunadamente, pues bueno, creo que ya cada vez hay hombres más sensibles que pues bueno, algunos están también deconstruyendo y diría el maestro Carlos Gallegos, que es ahí de la facultad, están desaprendiendo lo aprendido, ¿no? Y estamos redescubriendo estas nuevas formas de aprender y de habitar este mundo, porque en realidad, pues, en medio de tantas desigualdades, porque la desigualdad de género es nada más una, pero hay muchas desigualdades, pues la única forma es desaprender y educar, ¿no? Y también les decía, además de escribir, además de formar, además de dar, hacer vinculación, además de escribir, pues bueno, también nos piden que hagamos comunicación pública de la ciencia, hagamos divulgación y además
demos clases, porque pues también nos debe de quedar ahí un rato, ¿verdad? Para poder entrar a este Sistema Nacional de Investigadores. Pero ¿dónde queda? Y aquí en el extremo izquierdo puse el autocuidado, ¿no? Que está ahora sobre todo, es importante porque ya, o sea, ¿dónde quedamos nosotras como mujeres? El tiempo para cuidar nuestra alimentación, para hacer deporte, este esquema de salud mental del cual se ha discutido tanto últimamente, incluso después del confinamiento, donde se vio que las mujeres incluso se incrementaron los casos de violencia al estar más, conviviendo más tiempo con sus agresores, este, o con algunos agresores. Pues bueno, ¿dónde queda este autocuidado? ¿Dónde queda el tiempo para mí, para hacer ejercicio, para hacer esta parte que les decía que yo disfruto el senderismo, disfruto la naturaleza? También debo de tener tiempo para mi familia, ¿no? O sea, mis hermanas, mi madre, mi esposo, si hemos decidido maternar, pues nuestras hijas, nuestros hijos, ¿no? Porque también es un tiempo en el cual, pues, creo que tenemos que invertir para poder, pues, complementar, ¿no? Estos espacios que como seres humanos y como personas, pues también necesitamos. Y las amistades, nuestras redes afectivas, ¿no? Amistades con quien de repente pues queremos salir, tomar un café, platicar, charlar. Pero, ¿y a qué horas puedo hacer todo esto? Por eso se habla de esta gran opresión del sistema, ¿no? Porque o escribo, tengo compañeras que están en el sistema nacional y pues se la pasan toda la vida escribiendo, están muchas horas sentadas y a veces no les da tiempo de hacer ejercicio, ¿no? O bien hay un aspecto por allí cuando no tienen un compañero que las apoye, pues muchas de ellas están, hay estudios también que están divorciadas, ¿no? Y también se viven otro tipo de situaciones, pero porque no estamos en una cultura en la cual exista una distribución equilibrada de todas las funciones que están o de todas las responsabilidades que están alrededor de nuestro desarrollo como mujeres en el ámbito profesional, en este caso como científicas. Y creo que es ahí también, tiene mucho que ver, por eso hace un tiempo se firmó un pronunciamiento por parte de la red para que se reevaluaran las políticas de evaluación del Sistema Nacional de Investigadores, porque no pueden evaluar igual, no nos pueden evaluar igual, sobre todo cuando pues hemos, sobre todo si hemos estado embarazadas, si hemos tenido que estar en un periodo de incapacidad por maternidad, y también tomando en cuenta las condiciones que todavía vivimos en el país, que todavía nos falta mucho por avanzar en educación. Entonces, estas son algunas, les decía, de toda la lista de pendientes que siempre tengo que estar checando, que me voy de la oficina y llego a la casa y todavía sigo, ¿no? Y parece que nunca terminan. Entonces, es abrumador. Y les decía, y a pesar de que afortunadamente pues tengo una pareja que pues la verdad me apoya mucho y que yo también me he dado cuenta que en mi subjetividad tengo instalada muchas veces estos patrones de conducta que vienen desde mi abuela, desde mi mamá, que yo era quien me tenía que hacer cargo de la casa. Afortunadamente las nuevas generaciones ya viven otras dinámicas, ¿no? Pero todavía creo que las mujeres de mi generación, yo tengo 46 años, van a comprender que cuando uno ve que si el esposo, la pareja, se mete a la cocina, uno empieza a reaccionar como que ese es mi territorio. Me va a dejar aquí todo hecho un desorden. Y es cuando yo digo, no, o sea, tengo que ser congruente con mi discurso y tengo yo que empezar también a saber que es autosuficiente, que puede él cocinar, que puede él apoyar en las labores domésticas y en la misma educación de mi hija, que no me está en realidad apoyando, sino que también está cumpliendo su papel de construir su paternidad, ¿no? Bueno, este es otro esquema de evaluación que es el PRODEP, que pues bueno, antes se consideraba que era más noble, pero pues ahora ya también le han subido mucho a los indicadores y nosotras aquí en la universidad nos tenemos que evaluar sobre mínimo nos piden ese perfil PRODEP.
que implica docencia, tutorías, gestión, producción académica. A mí me toca reevaluarme este año, refrendar mi PRODEP, ya lo tuve por 3 años, y ahí tengo que estar palomeando. Ya publiqué, ya escribí, ya dirigí tesis, ya, o sea, ya, y al ver ya todas lo que he hecho, digo, ¿y a qué horas hice ejercicio? ¿Y a qué horas me alimenté sanamente? ¿Y a qué horas? Pues no, o sea, por estar en esta dinámica que nos absorbe tanto y que es justamente lo que hemos estado durante mucho tiempo tratando de visibilizar. ¿Por qué seguimos todavía en un esquema de opresión? Y además de resistencias, porque la misma universidad no genera las condiciones para que las mujeres nos podamos desarrollar en espacios iguales que nuestros colegas varones. Y bueno, un poco de lo que he hecho en investigación, nada más mencionó la doctora Yolanda. Lo último que he trabajado, pues es mucho la incorporación de la perspectiva de género en la enseñanza y divulgación de las ciencias. Sí, a mí me tocó coordinar este libro con la doctora Silvia Evelyn Bringas, a quien yo le mando un abrazo. Ella ahora es la secretaria general de la Universidad Pedagógica del Estado de Sonora. Entonces, pues bueno, yo sé que mi colega seguramente ha de estar muy abrumada por estar en un espacio de este nivel, donde pues sí toma decisiones, pero también tiene que estar luchando con las resistencias que seguramente existen aún en la universidad por visibilizar a mujeres en estos espacios académicos. Y bueno, también está la otra, esta es la última, el último libro que coordinó una colega, Giselle Macías, de la Universidad de Guadalajara, que también fue en coedición con Juan Pablos Editores, y con la Red de Ciencia, Tecnología y Género, donde escribí un capítulo acerca de lo que trabajo con interculturalidad, porque también me ha preocupado mucho en mi historia de vida este aspecto que me parece muy importante, que es dónde quedan, si yo, mujer mestiza, educada, que hasta cierto punto tuve ciertas condiciones que me permitieron acceder a los espacios universitarios, a estudiar un posgrado. He tenido la fortuna de encontrarme con personas que, bueno, pues han apoyado y respaldado mi proceso de formación. ¿Dónde quedan las mujeres indígenas en zonas que están en alta marginación, que viven todavía desplazamientos forzados en el estado de Chiapas, donde el número de casos de pederastía es impresionante, es elevado, y que se ha incluso hasta normalizado y se encubre bajo los usos y costumbres? Entonces, para mí ha sido muy importante la alfabetización científica de estas niñas y estos niños. Y bueno, hemos hecho traducciones al Tzotzil y al Cental de material de divulgación, que ha llegado a escuelas secundarias. Tuve la oportunidad de dar un taller en el marco del Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia, donde trabajé. Vinieron niñas y niños de la RAISAR, un joven aquí, estudiante de biología, que es de ese lugar y que habla Tzotzil, estuvo apoyándome en la traducción. Entonces, pues bueno, para que la ciencia sea incluyente nos falta todavía muchísimo. Por eso se critica mucho. Norma Blázquez Graf en una conferencia decía, la ciencia no es ni objetiva, ni universal, ni incluyente. O sea, porque no es universal, porque no es para todos y para todas. Si no, pues vemos esta lámpara muestra un botón, ¿no? Las vacunas no llegaron a África, pero sí llegaron a todos los países de la Unión Europea, ¿no? Y a los países que pudieron tener acceso, pero bueno, siempre África relegado como continente, y los países por su condición económica, incluso por su condición étnica, ¿no? Tienen una historia ahí, diría una colega feminista de allá, que trabaja mucho esta parte de la historia de las mujeres negras. Todavía hay mucha doloridad, ¿no? O sea, este es un concepto que ella acuñó, que dice que viene del dolor de ser esclava siempre, y a veces esclava de otras mujeres, porque también estos patrones de violencia no solamente se generan por varones, sino también por otras mujeres que todavía no tienen la conciencia de género. Y bueno, aquí les presento algo más de lo que he trabajado siempre. Empecé a trabajar foros de divulgación con perspectiva de género. Si se dan cuenta, del 8º al 11º foro, pues yo misma veo cómo voy evolucionando como profesora, como investigadora,
como persona incorporando lo nuevo. Ahora ya lo trabajo, ya Marco, que trabajo con perspectiva de género, además de ese trabajo tan grandioso que hacemos en la red, donde muchas de mis colegas también enriquecemos con reflexiones, cómo poder tener esta mirada que le quite y le vaya restando, ¿no? Estos sesgos que existen de género. Y bueno, hace poco tuve la oportunidad de presentar un libro que el guión lo escribió la doctora Elsa Guevara, donde me hicieron caricatura, soy caricatura en ese libro donde se cuenta la historia de 4 científicas, la doctora Norma Blázquez, que está ahí en CEICH, que es psicóloga de formación básica, la doctora Belinka Fernández, que es física, la doctora Guadalupe Simón, que es matemática, y bueno, y en mi caso, pues yo que soy ingeniera química y que he trabajado la didáctica precisamente de las ciencias, y cuentan nuestra historia. Es un libro para colorear que fue pues prácticamente diseñado, este guión fue diseñado y que ya se hizo la traducción al Tzotzil, ¿no? Ya se están imprimiendo algunos ejemplares para que puedan llegar también a las niñas y a los niños de estas zonas que les decía que están todavía en marginación, y así poder empezar a, pues, abonar un poquito, porque yo creo que son como peldaños que vamos subiendo, porque todavía falta mucho, ¿no? Sobre todo si el tema de educación no se pone al centro de la mesa, y también quienes tienen que tomar las decisiones también, no solamente es una muestra de voluntad política, sino que también sean acciones concretas donde exista presupuesto y donde, les decía, quienes estén encargados de estos 3 poderes que tenemos en el Estado, pues bueno, puedan, en el país, puedan sumar esfuerzos para que se respete nuestro derecho. Si tienen problemas con el feminismo, pues hablemos de ciudadanía y quedamos igual, ¿no? Porque también sería el respeto a nuestros derechos que constitucionalmente están establecidos, ¿sí? Y que dicen que todos y todas somos iguales. Entonces, de todas maneras, por donde quieran ver, ha habido como un rezago, y lo que estamos peleando pues es básicamente esto. Y bueno, pues pertenezco a esta red, que es una red de mujeres, donde todas sumamos esfuerzos de manera, pues bueno, honorífica. Ninguna de nosotras, pues prácticamente cobra, sumamos, intercambiamos experiencias, nos actualizamos, damos también talleres, escribimos en colectivo, reflexionamos y hacemos acciones desde las diferentes partes del país y en otros países donde ella se encuentra. Y bueno, y esta es la revista de este lado, que es una revista que, bueno, las y los invito a que lean, donde pues se hablan de temas precisamente de ciencia y reflexiones respecto a las condiciones de las mujeres en la ciencia. Pues bueno, por mi parte, pues eso sería todo. Yo quería pues comentarles un poco acerca de esta experiencia, y espero que pues bueno, les sirva, ¿no? Como un proceso de que ustedes, bueno, como un proceso de desde mi reflexión, que ustedes puedan realizar su reflexión y puedan ustedes también saber que pues tenemos todavía, si bien es cierto, a veces pareciera un escenario lleno de obstáculos, también tenemos, creo, una gran área de oportunidad si colocamos a la educación. Yo soy creyente de que si colocamos a la educación en el centro de este país y trabajamos todos por educarnos de formas diferentes, pues podemos lograr la igualdad y podemos tener cada vez condiciones de mayor justicia. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas por su escucha. Pues muchas gracias, doctora. De verdad, ha sido una excelente presentación. Yo creo que, como lo dijiste en algún momento, tener de la referencia del proceso histórico es fundamental para entender los fenómenos a los que nos enfrentamos en lo contemporáneo. Y justamente en esta condición pensaba yo, ¿no? Como en la Academia Mexicana de Ciencias, que de 128 años que lleva existiendo, solo 7 mujeres han participado de esta Academia de Ciencia. Como carreras como de la que provienes tú, que es la ingeniería química,
también es muy baja la participación de las mujeres, el 15%, 15, 20% de mujeres que participan en ellas. Y que bueno, este andar de las mujeres en la ciencia, en las actividades académicas también, implica también todo un sobreesfuerzo, porque efectivamente estas condiciones que traemos de formación y de roles de cuidadoras, de administradoras domésticas, etcétera, nos lleva mucho tiempo y que los maternajes, por ejemplo, se reflejan mucho en los tiempos de titulación de nuestras compañeras, ya sea de la licenciatura o de los posgrados. Entonces eso también la sitúa siempre en una condición de rezago, ¿sí? Hoy tenemos ciertamente 30, 40 años en que la mujer, por las condiciones laborales, se ha tenido que incorporar de manera pues, más amplia a las condiciones de trabajos remunerados, pero que esto también les ha constituido pues dobles jornadas, dobles, triples jornadas, y que se reflejan también en la salud personal, porque pues termina mal alimentada, mal descansada, no, o siendo la última en comer, siendo la última en dormir, siendo la última, la última, la última. Entonces, ciertamente todavía hay un gran camino por el cual andar en esta condición de igualdad de género, yo diría en esta inclusión, y bien lo decías al final, si no queremos hablar de feminismo, hablemos de ciudadanía, ¿sí? Entonces, me encanta esa parte, ¿no? Precisamente porque precisamente en estas condiciones de esta nueva orientación vocacional para estas nuevas generaciones, está cómo nos vemos en esa responsabilidad social, en esa responsabilidad personal y en donde se mezcla lo privado, lo personal, lo individual con lo social, ¿sí? Entonces, realmente ese reconocimiento de nuestra acción, como empezaste tu charla, desde nuestro contexto actual, nos sitúa también como sujetos sociales y en ese proceso de desaprender, ¿sí? Realmente muy, muy grata esta charla contigo, de verdad muy didáctica, yo diría, muy didáctica, muy sentida, donde nos reflejamos mucho, ¿sí? Donde nos sentimos mucho parte de esto y que también en esa lucha, en ese participar, en ese trabajar, en ese romper esquemas, paradigmas, romper esos techos de asbesto terribles que tenemos, porque no hay techos de cristal, son verdaderos techos de asbesto, ¿no? Son muy difíciles. Pero ahí estamos, en esa lucha diaria, en ese esfuerzo diario, ¿sí? Y que, bueno, pues creo que lo que has expresado aquí ha sido justamente todo ese andar de una mujer con una visión, y lo manifiestas muy bien en la fotografía, con una visión de la naturaleza, del entendimiento de la naturaleza, pero también del entendimiento de lo que significa ser mujer en estas condiciones. Muchas Pues gracias a usted, doctora, por la invitación. muchísimas gracias, Sandra, muchísimas gracias. Y bueno, pues con esto pues vamos a concluir esta breve charla que hemos tenido contigo, pero que nos deja justamente todo este material de construcción de la mujer en la ciencia desde Chiapas y en lo contemporáneo. Muchas gracias, Sandra. Muchísimas Gracias. gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo a todos y a todas por su escucha y bueno, gracias. Adiós. Gracias. Chao. Pues muchas gracias, Gore. Sí, listo. Ya en Facebook ya se dejó de transmitir. Ah, excelente. Y aquí ya